Sherlock Holmes y el monstruo de Frankenstein. Parte 1. Capítulo 1. En búsqueda de respuestas. Unos días después de su regreso del pasado, Sherlock Holmes se encontraba en su despacho de Baker Street, rodeado de un caos de libros y papeles ordenados. La luz del día apenas iluminaba la habitación, donde el humo de su pipa se entremezclaba con el polvo de los volúmenes que había estado revisando. En su mano sostenía el collar que había quitado a Drácula, observándolo con determinación. ¿Qué secretos guardas? Murmuró para sí mismo mientras pasaba los dedos sobre el metal frío y las joyas que parecían brillar con una luz propia. El collar contenía un dije con un líquido extraño y misterioso que parecía pulsar con una energía propia. Había estado buscando entre sus libros historias y leyendas que hablaran sobre aquel collar, convencido de que poseía un poder que iba más allá de lo que la simple joyería podría sugerir. Mientras tanto, el desorden de su despacho reflejaba la intensidad de su investigación. Hojas arrugadas, libros abiertos y frascos de sustancias extrañas estaban esparcidos por todas partes, como un campo de batalla de su mente inquieta. En ese momento, la puerta se abrió y el doctor Watson entró con una expresión de curiosidad en su rostro. Holmes, ¿qué haces en medio de este desastre? Preguntó alzando una ceja. Holmes, sin apartar la vista del collar, respondió con desdén. Investigando, Watson. Ese collar tiene una historia que parece entrelazarse con los eventos recientes, pero no he encontrado nada concluyente aún. Watson se acercó observando el objeto en la mano de su amigo. ¿Y qué has descubierto hasta ahora? Holmes sonrió levemente, pero no reveló nada. Aún es prematuro. Hay muchas leyendas que giran en torno a objetos como este. Sin embargo, tengo la sensación de que hay algo más profundo en su historia. Después de un momento de silencio, Holmes cambió de tema. Dime, Watson, ¿has tenido alguna noticia sobre el paradero de Víctor Frankenstein? Watson asintió, su expresión cambiando a una más seria. De hecho, creo saber dónde puede estar. He estado investigando y he hablado con algunos conocidos de la comunidad científica. Se rumora que se ha retirado a una antigua mansión de las afueras de Londres, conocida como la Casa de los Susurros, donde ha estado trabajando en experimentos. Holmes se enderezó, su interés claramente despertando. ¿La Casa de los Susurros? ¿Cómo se llama? Sí, es un lugar donde Víctor solía realizar sus investigaciones bueno, antes de todo lo sucedido, explicó Watson. Parece que ha regresado a sus raíces, buscando respuestas a sus propios errores. Entonces, no hay tiempo que perder. Debemos ir allí de inmediato, dijo Holmes, guardando el collar en su bolsillo con determinación. Si hay algo que puede ayudar a entender lo que enfrentamos, es imperativo que lo descubramos. Ambos hombres se prepararon rápidamente, saliendo de Baker Street con un sentido renovado de propósito. Mientras caminaban por las calles de Londres, la niebla comenzaba a descender, envolviendo la ciudad en un manto de misterio, como presagiando la aventura que les esperaba. Capítulo 2. Hacia la Casa de los Susurros. Holmes y Watson avanzaban por las calles de Londres, envueltos en la niebla que se cernía sobre la ciudad como un manto inquietante. A medida que se alejaban del bullicio del centro, la atmósfera se tornaba más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos y sombras. Holmes, comenzó Watson, rompiendo el silencio que lo rodeaba. Has estado investigando el collar que le quitaste a Drácula. ¿Qué has descubierto hasta ahora? Holmes, con la mirada fija en el camino por delante, respondió. Lo que he encontrado es perturbador, Watson. El pacto que hizo Black III, ahora conocido como el Conde Drácula, va más allá de toda comprensión. Aquellos que están en las sombras han venerado a Drácula durante siglos, manipulados por el poder que éste puede otorgarles. Han buscado la manera de que éste siempre regrese, como un ciclo interminable de muerte y resurrección. Watson frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cómo es que Drácula logra mantener ese control? Drácula tiene un talento especial para manipular a las personas, continuó Holmes, su voz grave. Es capaz de entrar en sus mentes, sembrar dudas y deseos, y así convertirlos en sus aliados involuntarios. Les ofrece poder, inmortalidad o incluso la realización de sus más profundos anhelos. Aquellos que caen en su trampa se convierten en sus herramientas. La preocupación se dibujó en el rostro de Watson. Cuando estuvimos en el pasado, solo lo encerramos. No sabemos si hay alguna manera de que alguien pueda liberarlo, o incluso si pudiera entrar en la mente de Livia para cumplir su propósito. Holland sintió recorrido la gravedad de la situación. Efectivamente, Watson, es una posibilidad que no podemos ignorar. La mente de Livia podría ser su objetivo.
y si Drácula logra manipularla, las consecuencias serían devastadoras. ¿Y qué hay del collar?, preguntó Watson ansioso por saber más. ¿Qué has descubierto sobre su poder? Holmes tomó una respiración profunda antes de continuar. El líquido que contiene el collar es lo único que puede acabar con Drácula. Sin embargo, debe ser utilizado como último recurso. Si no se maneja con cuidado, podría desatar un mal peor. Este líquido está ligado a fuerzas que no comprendo completamente, y su uso podría tener repercusiones que van más allá de nuestra imaginación. Watson asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que cernía sobre ellos. Entonces debemos actuar con cautela. Si encontramos a Víctor, tal vez pueda ayudarnos a comprender mejor la situación. Exactamente, dijo Holmes, su mirada fija en el horizonte. Debemos llegar a la casa de los susurros y descubrir qué está haciendo Víctor. El tiempo es esencial y la oscuridad que nos rodea parece crecer con cada momento que pasa. Con determinación renovada, ambos hombres continuaron su camino hacia la mansión sin saber que el destino les aguardaba con desafíos aún mayores. Capítulo 3. Ecos de un destino incierto. Mientras Holmes y Watson avanzaban por las calles envueltas en niebla, un estruendo resonó en la distancia, sacudiendo el aire pesado de Londres. La explosión fue seguida de un brillo rojo que iluminó brevemente el cielo gris. Ambos hombres se detuvieron en seco intercambiando miradas de preocupación. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Watson, su voz tensa. Holmes frunció el ceño, su mirada fija en la dirección al sonido. No lo sé, pero parece grave. Sin dudarlo, se dirigieron hacia el lugar de la explosión, sus pasos rápidos y decididos. A medida que se acercaban al sonido de gritos y el crujir de la madera quemada se hacían más evidentes. Al llegar a la escena, se encontraron con un caos absoluto. La relojería de Henry Wilson estaba envuelta en llamas y una multitud de personas se agalopaba alrededor tratando de apagar el fuego con cubos de agua y trapos mojados. El humo denso y negro se elevaba hacia el cielo y el aire estaba impregnado del olor a madera quemada y metal derretido. Las caras de la multitud estaban marcadas por la desesperación y el pánico. Algunos gritaban el nombre de Henry, mientras otros intentaban abrirse paso entre las llamas, buscando una forma de rescatarlo. Hall se adentró entre la multitud, su mente analizando cada detalle. Watson, esto es terrible. Debemos averiguar si hay alguna posibilidad de que esté vivo, dijo su voz cargada de inquietud. Henry. Henry. Gritó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas, mientras intentaba acercarse a la entrada de la relojería. No puede estar muerto. Debemos encontrarlo. La angustia era palpable, las llamas danzaban con furia consumiendo lo que quedaba de la tienda, y el sonido del crepitar de la madera era ensordecedor. Holmes sintió un nudo en el estómago al pensar en la inminente tragedia. De repente, un movimiento en la esquina de su visión atrajo su atención. Un hombre de aspecto sospechoso, con un sombrero de ala ancha y una capa oscura, se movía entre la multitud, su rostro oculto por las sombras. Al notar la presencia de Holmes y Watson, el hombre dio media vuelta y comenzó a correr. Watson, ese hombre, gritó Holmes señalando al fugitivo. Vamos. Ambos hombres se lanzaron tras él, atravesando la multitud y esquivando a quienes intentaban ayudar en la escena caótica. El misterioso individuo se adentró en una serie de callejones, girando a la izquierda y luego a la derecha, siempre un paso por delante de ellos. No lo perdamos, exclamó Watson, su respiración entrecortada, mientras corrían. A pesar de sus esfuerzos, el hombre parecía conocer las calles mejor que ellos, desapareciendo en la niebla. Finalmente, mientras giraba en una esquina, el misterioso hombre tropezó y dejó caer un papel arrugado. Holmes y Watson se detuvieron, observando cómo el hombre continuaba su carrera hasta perderse de vista. Holmes se agachó rápidamente y recogió el papel. Al desplegarlo, sus ojos se posaron en las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. Recuerde, señor Holmes, esto es solo el comienzo. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Holmes mientras miraba a Watson. Esto es más grave de lo que imaginaba. Alguien está orquestando un plan y no se detendrá aquí. La angustia de la situación en la relojería se mezclaba con la inquietud de lo que acababa de descubrir. Con el eco de la explosión aún resonando en sus oídos, Holmes y Watson sabían que la verdadera amenaza apenas comenzaba a desvelarse. Y así, con el papel en la mano y la preocupación en el corazón, se prepararon para enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 4. La Casa de los Susurros. Luego de lo sucedido, Holmes y Watson decidieron continuar su camino hacia la Casa de los Susurros, reconociendo que Víctor seguía siendo fundamental para ayudar a desentrañar todo lo que estaba ocurriendo. Cada paso que daban estaba impregnado de preocupación y el eco de la explosión resonaba en sus mentes, como un recordatorio de que el peligro acechaba en cada esquina.
Finalmente llegaron a su destino. La casa se alzaba ante ellos, imponente y sombría. Sus paredes estaban cubiertas de hierba marchita y las ventanas, en su mayoría rotas, parecían ojos vacíos que observaban el mundo exterior. El tejado se inclinaba peligrosamente, como si estuvieran a punto de caer bajo el peso del tiempo. Una niebla densa se arrastraba por el suelo, envolviendo la casa en un manto de misterio y terror. Es una casa tétrica, sin duda, murmuró Watson, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No puedo evitar pensar que aquí se esconde algo siniestro. Holmes asintió, su mirada fija en la entrada. Debemos entrar. Víctor puede tener respuestas y no podemos permitir que el miedo nos detenga. Al cruzar el umbral, un chirrido resonó en la puerta, como si la casa misma protestara por su entrada. El interior era oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas esperando ser liberados. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz que filtraba a través de las ventanas rotas. A medida que avanzaban, extraños ruidos comenzaron a llenar el aire, un susurro apenas audible, seguido de un golpe sordo, como si algo se moviera en la oscuridad. Watson se detuvo, su corazón latiendo con toda fuerza. ¿Escuchas eso, Holmes? Sí, pero no tenemos tiempo para el miedo, respondió Holmes con determinación. Debemos encontrar a Víctor. Guiados por los ruidos inquietantes, se adentraron más en la casa. De repente, un grito desgarrador resonó desde el sótano, helando la sangre de ambos hombres. Sin pensarlo, se dirigieron hacia la escalera que conducía a las profundidades oscuras de la casa. Al llegar al sótano, la escena que se presentaba ante ellos era desconcertante. El laboratorio de Víctor Frankenstein estaba lleno de frascos y tubos de ensayo, todos alineados en estanterías polvorientas. La luz de una lámpara de gas parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Mesas de trabajo estaban cubiertas de instrumentos quirúrgicos y pergaminos con notas apresuradas, una mezcla de ciencia y locura. En el centro de la habitación, una camilla se erguía ominosamente, cubierta por sábanas. Holmes y Watson se acercaron con cautela, sintiendo una creciente inquietud en el aire. ¿Víctor? Llamó Holmes, su voz resonando en el silencio tenso. Víctor apareció de entre las sombras, su rostro iluminado por la luz tenue. Su expresión se transformó en una sonrisa al ver a sus amigos, pero rápidamente se tornó en preocupación al notar la ropa llena de ceniza y el olor a humo que lo rodeaba. Holmes, Watson, qué sorpresa, pero ¿qué ha sucedido? Parecen haber estado en medio de un incendio. Con el corazón acelerado, Watson explicó lo ocurrido en la relojería de Henry Wilson, la explosión, la desesperación de la multitud y la nota que habían encontrado. Creemos que todo esto está conectado con la secta que intenta traer de regreso a Drácula, concluyó su voz llena de urgencia. Víctor frunció el ceño, su mirada oscura y profunda. Esto es más serio de lo que imaginaba. La explosión podría ser un aviso, y lo que hay en esa camilla... Su voz se desvaneció mientras se acercaba a la camilla cubierta. Holmes sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hay debajo de las sábanas, Víctor? Víctor se detuvo, su mano temblorosa se posó sobre la tela. Es algo que he estado investigando, algo que podría cambiarlo todo. La tensión en la habitación se volvió palpable. Con la amenaza de Drácula acechando, Holmes y Watson sabían que estaban al borde de un descubrimiento inquietante. Mientras el silencio se apoderaba del laboratorio, ambos hombres intercambiaron miradas, conscientes de que lo que estaba por revelarse podría tener consecuencias inimaginables. Bueno amigos, ya así llegamos al final de la primera parte del final de esta historia de Sherlock Holmes y el monstruo de Frankenstein. En pocos días subiré la segunda parte de esta historia y recuerden que ya en el canal están disponibles las dos anteriores historias que hacen parte de esta trilogía para que vayan y la disfruten. Y recuerden, si el video les gustó, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.